Ok. Ahí está. Buenas tardes, muchachines. ¿Cómo están? Bien, profe. A ver. Vamos a esperar unos minutitos. Un minuto más en lo que se conecta el resto para dar inicio. Ok. A ver. Creo que ya podemos empezar. Ya son varios. Ok. Hoy vamos a tener una clase más tradicional. Y bien. Vamos a ver los elementos constitutivos. Ahí están. Cuestiones estructurales y dinámicas. Vamos a ver dos principales teorías que ya sé, ya me mencionaron que no las vieron en fundamentos, pero van a ser, son teorías que se supone que ya debieron haber visto. Así que vamos a hablar de esas dos teorías principales en esta clase. No se espanten. No es tanta información como creen. Va a ser un poco más, va a ser bastante más resumida. De todas formas, pueden ampliar el conocimiento de esas teorías, revisando el material que les había enviado de fundamentos de la personalidad, donde también está la parte de psicología diferencial. Así que agárrense que sus cerebros van a explotar al final de la clase. Empezamos con ¿qué son los rasgos de personalidad? A ver, Gavino, si puedes, ayúdame leyendo lo que está aquí. Ok, creo que ahí está. ¿Qué son los rasgos de personalidad? Un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta Valeria, ¿qué entiendes con esto de qué es un rasgo? Pues sería referente a, pues, como a que diferente situación la toma de diferente manera, ¿no? Digamos que no, sino que los rasgos más bien son esas pequeñas características que, vaya, por separado, que hacen que nosotros reaccionemos, pensemos o sintamos de cierta forma. Ahora, aquí incluso también es importante tener claro que en sí la teoría de los rasgos sugiere que las personalidades individuales se componen de estas y una amplia variedad de otros factores. No es pues, ¿qué otros factores tenemos en conjunto? Por ejemplo, ¿qué es la personalidad? Ustedes que ya llevaron fundamentos y teorías psicológicas. Y también ya hemos hablado de qué es la personalidad en esta clase, bueno, en esta materia. ¿Qué es la personalidad? Es como acaba de mencionar, son rasgos característicos estables de la persona, pero está conformada por el temperamento y el carácter. Exactamente.
Aplausos. Estás en lo correcto. La personalidad no es más que la suma de rasgos, temperamento y carácter. ¿Cómo es que juega la parte de los rasgos en la personalidad? Pues los rasgos van a ser las aficiones, por decirlo de una forma. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Están los gustos, están las características innatas en cada quien. También forma parte de esto vaya, vamos a poner decir, nuestra vida interna. Esos son nuestros rasgos. Mientras que el temperamento es algo más, ¿cómo decirlo? Es algo más de la disposición biológica, mientras que el carácter es forjado a través de lo social. Ahora, ¿alguna duda hasta este punto sobre los rasgos y su relación con la personalidad? Yo, profe, A ver, dime. es que no entendí mucho porque apenas acabo de entrar, no sé de qué está hablando de los rasgos. No sé si podía explicar un poquito. Ok, muy bien. Hasta ahorita lo que hemos visto es esto. No te has perdido de mucho. Y es que en sí los rasgos es esto de acá. Partes, componentes individuales que nos permiten reaccionar de cierta forma ante algún estímulo externo, incluso interno, pero en general un estímulo. Y que también es importante tener en claro que son rasgos son rasgos los que también nos permiten diferenciarnos como individuos. Y esto a su vez también nos permite tener la concepción de las otras dos dimensiones de la personalidad, que es el carácter y el temperamento. Digo, realmente no te perdiste de mucho, apenas estábamos iniciando. Muy bien, entonces continuamos. A ver, Eduardo, ¿puedes leer lo que está acá? Sí, por favor, un momento, es que me falla un poquito mi internet. Sí, no te preocupes. La teoría del rasgo de la personalidad se centra en la diferencia entre individuos. La combinación, espera un momento, es que lo tengo fuerte. La combinación e interacción de los diversos rasgos forma una personalidad que es única para cada individuo. Teoría de los rasgos se centra en la identificación y medición de estas características de individuos de la personalidad. Muy bien. Una vez más, regresamos a esta parte en la cual redundamos un poco en esta parte en el que la teoría de los rasgos o el estudio de los rasgos se centra en las diferencias individuales. Y combinadas junto con su interacción, nos permiten dar diferentes resultados. Y estos resultados son diferentes tipos de personalidad. Y esto, a su vez, nos va a llevar a diferentes enfoques con diferentes teorías hablando de lo mismo. O mejor dicho, estudiando la misma parte de la personalidad, que son los rasgos. Vamos a iniciar con la teoría de los rasgos de Gordon Allport. A ver, Roberto, ¿puedes leer lo que está acá escrito, por favor? Sí, profe. Dice, en 1936, el psicólogo Gordon Allport encontró que un solo diccionario de inglés contiene más de 4.000 palabras que describen los diferentes rasgos de personalidad. Categorizó estos rasgos en 3 niveles. Ok. Vamos a iniciar con los rasgos cardinales.
esta tarea se la voy a de leer esa parte se la voy a dejar a Rodrigo. Rodrigo. Pasó. ¿Puedes leer lo que está acá? Ante lo que pasó, acabo de unirme. Ok. ¿Puedes leer lo que está acá de rasgos cardinales? Seguro. Voy a prender el ventilador. Estos son los rasgos que predominan en toda la vida de un individuo, a menudo hasta el punto de que las personas se dan a conocer específicamente en base a estos rasgos. Las personas tan a menudo se vuelven tan conocidas por estos rasgos como sus nombres, y ya que ya que es muy a menudo sinónimos de esas cualidades. Estos son los rasgos que dominan y moldean al comportamiento de una persona. Alport también sugirió que los rasgos cardinales son raros y tienden a desarrollarse tarde en la vida. Algunos ejemplos pueden ser narcisista, Don Juan y otros igual de específicos. Ok. ¿Qué entendiste de los rasgos cardinales? ¿Mm? ¿Qué entendiste de los rasgos cardinales? Pues, al igual que la mayoría de rasgos, cada uno tiene sus propias diferencias, sus propias similitudes con otros. En este me doy cuenta de que, Ajá. aquí el ejemplo que me da es que pueden llegar a ser narcisistas, o sea, que piensan más en ellos, ¿no? No. Los Era rasgos eso que entendí. cardinales, véanlos como los... Aquí una clave para identificar un rasgo cardinal es que se presentan ya tarde en la persona. Son rasgos que necesitan de tiempo para poder generarse, para poder moldearse en la persona. Por ejemplo, un ejemplo aquí, no sé si llegaron a ver la película de Don John o Don Juan. Es reciente, es creo que de hace 2 o 3 años. O por lo menos conocen el término de Don Juan. Sí. A ver, Claudia, ¿cómo es un Don Juan? Bueno, se supone que un Don Juan es que le gusta andar saliendo con muchas chicas, o sea, que no esperan un determinado tiempo y son como relaciones muy cortas porque a él le gusta estar como conociendo, vaya. Ok. O bueno, A ver, Priscila. Le brota la labia por todo. Ok. Priscila, ¿algo que puedas aportar al término de Don Juan? Pues no, de hecho, es lo mismo que iba a decir que lo que dijo Claudia. Ok. Muy bien. También que, mira, A ver, ¿vas? yo he escuchado que Don Juan también se le dicen a las personas que son como que presumen lo que tienen o lo que poseen. Bueno, eso sí no lo sabía, honestamente. Lo que sí les puedo decir es que el término de Don Juan se empezó a acuñar a partir de un personaje en la historia un tanto infame que básicamente enamoraba a mujeres de la clase alta, de edad avanzada, dejaba que murieran y se quedaba con todo su dinero. Y entonces es aquí donde se acuña el término Don Juan a los hombres, porque aquí solamente aplica con hombres, que se la pasan, digamos que de coquetos por la vida, enamoran con 2, 3 novias al mismo tiempo, mientras coquetea con otras 5. Eso es un rasgo cardinal, porque es un conjunto de pequeños rasgos. Es por eso que toman tiempo, es por eso que acá incluso está escrito que tienden a desarrollarse tarde en la vida, porque son rasgos que van siendo también aprendidos por el entorno. Así como una persona narcisista no nace narcisista, se vuelve narcisista. Ahora, continuamos con los rasgos. mira, A ver, rasgos centrales.
A ver, Gurem, o Gurem, no sé cómo se pronuncia. Urbina, para hacerlo más fácil. ¿Puedes leer, ¿puedes leer los rasgos centrales? Sí, este, rasgos rasgos centrales. Estas son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Los rasgos centrales, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales, sus características principales se podrán utilizar para describir a numerosas personas. Términos tales como inteligente, honesto, tímido o ansioso se consideran rasgos centrales. Muy bien. ¿Qué entendiste sobre los rasgos centrales? Pues, bueno, pues como aquí lo dice, o sea, que son como son personas que vienen siendo, creo que, honestas, tímidas y ansiosas. Son pues diferentes a los otros rasgos que se mencionaron. Ok. Aquí tengan en cuenta algo. No estamos hablando de personas. Estamos hablando simplemente de rasgos. Esto es Ok. simplemente una taxonomía de rasgos. Por lo tanto, no es que los rasgos centrales, las personas con rasgos centrales van a ser inteligentes o honestas. No. Un rasgo central es una característica, vaya, un rasgo, una característica constante en la persona. Por ejemplo, si continuamos con el ejemplo del Don Juan, no podemos decir que es una persona honesta o que sea tímido o que sea ansioso, pero sí es una persona inteligente, pero es una persona deshonesta. Eso también es un rasgo central, la deshonestidad. Es una persona bastante social, bastante sociable. Eso también sería otro rasgo central. Es una persona bastante segura de sí mismo, lo cual también es un rasgo central. Los rasgos centrales en realidad son fundamentos, como acá dice, de la personalidad. ¿Por qué es un fundamento? Porque es un rasgo constante en la persona. No es como que una persona inteligente de repente ya no sea inteligente y después vuelva a ser inteligente y así de forma intermitente. Una persona es inteligente o no la es. Una persona es tímida o es segura. Una persona es honesta o deshonesta. Y aquí es donde empieza muchos debates sobre la intermitencia de los rasgos. Pues, por ejemplo, la honestidad ciertamente es algo que puede ser intermitente. Puede ser deshonesto en algunos casos, pero una persona completamente abierta y honesta Profe, en otros. Dime. profesor, voy a salir un momento, voy por las tortillas. Ok. Bien. Qué honesto de su parte. Ahora vamos a ver. Continuamos. Antes de continuar, ¿quedó alguna duda sobre esta parte de los rasgos centrales? Ninguna. ¿Seguros? Conste, yo pregunté. Rasgos secundarios. Amairani, ¿puedes ayudarme leyendo los rasgos secundarios? Sí. Estos son los rasgos que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Algunos ejemplos serían: se pone muy nervioso cuando habla delante de varias personas. Es impaciente cuando tiene que esperar o le gusta esto o aquello. Perfecto. ¿Qué entiendes tú sobre los rasgos secundarios? Que son presentes en ciertas situaciones o en ciertos momentos. No son algo que practiquemos siempre o que estén siempre en nosotros o que se expresan siempre, no sé. Ok. Vean a los rasgos secundarios como la respuesta
que tienen los rasgos centrales a la intermitencia. Por ejemplo, el ser impaciente, el ponerse nervioso al hablar frente a un público, son situaciones más puntuales, más específicas. Por ejemplo, una persona que por ejemplo, que le gustan mucho los tacos. Siempre va a la misma taquería y siempre pide 6 de pastor. Pero un día se le ocurre ir a otra taquería y pide 5 de tripa. La persona sigue teniendo el rasgo central por el gusto de sus tacos, el gusto gastronómico. ¿Cuál sería el rasgo secundario aquí? La situación. Un lugar diferente, una situación distinta, con un resultado distinto. No, los rasgos secundarios no son estables, son momentáneos. Pues esa persona, al regresar a su taquería de toda la vida, va a volver a pedir sus 6 tacos de pastor. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la teoría, por ejemplo, de la teoría sexual y de atracción sexual. ¿Han escuchado de la escala de Kingsley? Básicamente es una especie como de diagrama, así como gráfica, que está partido en diagonal por la mitad y va de lo heterosexual hasta lo más homosexual. Pero se caracterizan ciertas conductas entre partes de la escala, lo cual genera que a su vez esta parte de los rasgos secundarios nos permita ser más de lo que normalmente creemos que somos. Ahora, si seguimos con esto, nos vamos a topar que esto se desarrolla más dentro de los 16 tipos de la personalidad de Carel. A ver, ¿quién no ha hablado todavía? Ya regresé, profe. Que bueno, me tenías preocupado con esta lluvia. Y si te enfermas, no vas a estar en clase mañana o el martes. No se preocupe, profe, estoy bien. Muchacho, no. A ver. Ay, agarré COVID. Roberto, ¿puedes leer lo que está aquí escrito? La teoría de los rasgos de personalidad de Raymond Cattell reduce el número de los principales rasgos de la personalidad de la lista inicial de Allport de más de 4.000 a 171, principalmente mediante la eliminación de rasgos poco comunes y la combinación de características comunes. A continuación, Cattell clasifica una amplia muestra de individuos dentro de estos 171 rasgos diferentes. Luego, utilizando una técnica estadística conocida como análisis factorial, identificó términos estrechamente relacionados y finalmente redujo su lista a solo 16 rasgos de personalidad. Muy bien. Aquí no te voy a preguntar qué entendiste porque realmente es algo más de historia. Antes de continuar a la siguiente diapo, vale la pena recalcar algo. No es por echarlo en cara otra vez. Sé que no vieron todas las teorías, todos los fundamentos en la clase de primero. Pero a partir de la creación del análisis de las teorías factoriales, que inicia con Allport, nos encontramos ya con una solución bastante elegante, bastante bonita, bastante funcional, bastante moldeable para explicar a la personalidad de una manera muy organizada.
Y digo, como pueden ver, de 4,000 rasgos diferentes de personalidad. Después llegó Karel, unos años después, y lo redujo a 171. Después se puso a chambearle más, le dio más talacha y logró agrupar esos 71 rasgos en solo 16 rasgos principales. Y es de aquí donde, de hecho, surgen pruebas como el 16FP, que es el 16 factores de la personalidad, o PF, que es lo mismo. A ver. Vladimir, tú que todavía no has hablado todavía. Dígame. Lee lo que está aquí, por favor. A ver si no falla mi internet. A ver. A mí también me 16 va a fallar, factores ¿no? de Es tu personalidad. calificación. Según Cattell, estas 16 características son las... ¿Sí me escucha? Sí, hasta el perrito bueno. del fondo. También desarrolla una de las evaluaciones de personalidad más utilizadas y conocidas de todos los tiempos, que es el cuestionario de 16 factores, ¿verdad?, de la personalidad. También conocido como el 16PF o FP. PF en inglés, FP en español. Lo cual nos lleva al tercero de estos tres autores. Este galanazo que parece recién sacado de la película de Kingsman es Eysenck, Hans Eysenck. Y a él le debemos la creación de las 3 dimensiones de la personalidad, que más adelante se desarrollan, o por lo menos es el parteaguas para los 5 grandes, que es el Big Five, que son los 5 factores de la personalidad principales, por decirlo así. Eso, si nos da chance, después lo podemos ver, porque es una teoría que vale la pena verla durante toda una clase. Ahorita nos vamos a centrar en los principales. Ahora, a pesar de que su nombre es Hans, que no los engañe, en realidad es británico, y él es quien desarrolla el modelo de la personalidad basado en 3 dimensiones o factores. Tenemos el primer factor, que es la introversión contra la extraversión. Y ojo, es extraversión, no extroversión. A ver, de Tin Marín, de Doping Web. Michelle, ¿puedes leer esta parte de abajo, por favor? Ok, creo que no tiene micrófono. Si no... ¿O sí? Profe, ¿me escucha? Sí. La intervención consiste en dirigir la atención en las experiencias internas, mientras que la extraversión se refiere a centrar la atención hacia el exterior sobre las otras personas y el medio ambiente. Así, una persona que puntúe alto en introversión podría ser tranquila y reservada, mientras que puntúa más en extraversión sería sociable y expansivo. Ok. Básicamente aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que una persona que puntúe alto en introversión es una persona tranquila, que vive a sus adentros. Sí. Es más reflexiva. Mientras que una persona que puntúe alto en extraversión es una persona que va hacia afuera, que busca socializar, que expresa más fácil que una persona introvertida, que, vaya, necesita más del mundo externo. Mientras que una persona introvertida va a buscar más su espacio.
El segundo factor es el neuroticismo contra la estabilidad emocional. Y esta parte se la voy a dejar que la lea. ¿Quién es Chester Luna? Bien, vamos a hacer esto. Ya me salió ahorita. Aguántame tantito. Ya salió el letrero aquí de la sección de Zoom. ¿Mande? Vamos a salir. Voy a cerrar ahorita la sesión de Zoom y entramos otra vez en el mismo enlace. Porque ya nos va a sacar.